Hoy quiero compartir con ustedes nuevos paradigmas en educación. ¿Por qué nuevos paradigmas en educación? Porque tal vez nos hemos anquilosado manejando modelos que van desde la Grecia antigua, pasando por Roma, la Edad Media, etcétera, pero siguen siendo el mismo, no han cambiado. Sin embargo, algo notable, no necesitamos buscarlos en otro lado. En Puebla se ha generado nuevos paradigmas. Y como ejemplo basta un botón. Aquí en Puebla, hace algunos años, se manejó un binomio que es recurrente en algunos otros discursos, pero que no se concreta. Este binomio se denomina desarrollo educativo, que es un poco más allá del desarrollo escolar que tradicionalmente manejamos dentro de los ámbitos de las instituciones escolares. Para poder entender el desarrollo educativo, necesitamos reconocer que esto es precisamente una generación de ideas que se vuelven concretas, pero a través de algo muy interesante que se denomina ¿para qué? Bueno, para poder hacerlo más claro, el desarrollo educativo tiene, para que se sustente, para que no pierda equilibrio, igual que los seres humanos, dos pies, dos piernas que lo sustentan, que son precisamente su basamento para poder despegar. Este desarrollo educativo es tan interesante que cuando empezó a generarse en Puebla, los ojos de la UNESCO voltearon hacia México. ¿Qué sucede? ¿Por qué el desarrollo educativo está generando este movimiento? Y ellos, para no quedar tan insatisfechos en su curiosidad, enviaron 4 misiones a México para buscar y saber qué era el desarrollo educativo. De esas 4 misiones, el que les habla tuvo la oportunidad de recibir a 2 y el resto, las otras 2 más, fueron recibidas por el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios en Puebla. El primer basamento, la primera pierna, el primer pie de este paradigma educativo, tiene como fundamento, como base, la filosofía. Pero la filosofía del ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque nada de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a seguir haciendo está fuera de la ley. Todo está en el ámbito constitucional. Nada que genere otro tipo de ideas, sino lo que nosotros en México tenemos y que es una generosidad de la Constitución para poder convivir. Pero ¿por qué a la filosofía? Porque tradicionalmente, cuando se empieza a manejar la situación jurídica, nos vamos a lo coercitivo, a lo limitante, a lo que impide que los seres humanos podamos desarrollarnos. Porque siempre estamos en el bloque, en el límite, no hagas esto, no puedes, es decir, pareciera que la ley es negativa y no, totalmente al contrario. La ley es una oportunidad para despegar, para hacer, para poder convivir en sociedad. Pero para eso necesitamos no solamente que nos la repitan o nos las apliquen, sino interpretarla, que eso es algo que nosotros hemos caído en el desuso, pues porque es más fácil obedecer que realizar, que crear, que innovar, y que todos esos son los ámbitos que nos permiten las leyes mexicanas. Por ejemplo, si yo dijese, ¿qué dice la ley en educación?
la respuesta inmediata es: la educación es laica, gratuita y obligatoria. Pero fíjense que eso no es filosofía. Eso solamente son acciones circunstanciales. ¿Por qué? Pues porque la educación puede darse siendo o no laica. La educación puede darse siendo o no gratuita. La educación se da siendo o no obligatoria. Estas son circunstancias, no estamos en contra de ello, pero no es el espíritu de la ley. Y además no lo dice el artículo 3º constitucional de corridito, lo dice en diferentes fracciones y en diferentes contextos. Lo que nosotros necesitamos es aprender precisamente a interpretar, y para eso hay que ir al espíritu de la ley, a la filosofía, al diario de los debates, a donde precisamente se generaron todas estas oportunidades que tenemos para poder convivir. Bueno, tendríamos la oportunidad de hacerlo más ampliamente si los tiempos se nos dieran. Pero vamos a la otra parte, al otro fundamento, al otro basamento. El otro es de orden conceptual, de concepto, no solamente de palabra o de oración, sino qué es un concepto. ¿Qué entenderíamos aquí como un concepto? Pues un concepto es que si yo dijese familia, ¿cuántas ideas, cuántos recurrentes vienen a la mente de cada uno de nosotros? Pues la familia, inicialmente vamos a pensar en que se maneja a través de mamá y papá. Y eso es lógico, ¿sí? Pero también cuentan los hijos. Pero en una familia esa sería la nuclear, pero una familia puede ser un poco más extensa todavía. Y esta familia pudiera abarcar, o mejor dicho, abarca a los primos, las primas, los tíos, los abuelos, la suegra. Sí, creo que sí también interviene, ¿verdad? Bueno, la situación es la siguiente. El concepto va más allá. Es decir, aquí el concepto que nosotros manejamos para que haya desarrollo educativo se denomina educación permanente. Y este término de educación permanente ya lo han escuchado ustedes en el transcurso de estas intervenciones que hemos tenido para poder lograr algo. Pero quisiera puntualizar solamente de este concepto tan amplio de educación permanente, los espacios a donde se genera este concepto de educación permanente. Pues el espacio vital, y por que todo mundo lo reconoce, es la familia, precisamente. Ahí es a donde empieza a generarse oportunidades educativas para poder desarrollarnos. Pero otro que es innegable, la institución que se llama escuela. Ahí también se generan procesos educativos para nuestro desarrollo. ¿Pero serán estos los dos únicos? No. Alguien dice, pues en la sociedad, pero la sociedad es tan amplia que no decimos nada, ¿sí? ¿Y qué tal que si la vamos ubicando y decimos dentro de la sociedad el mercado? ¿Y por qué el mercado? Pues porque ahí también se aprende. Aprendemos, y en México es muy notable, aprendemos a regatear. Aprendemos a lograr oportunidades para que nos permitan vivir, y al marchante también. Pero también hay otro espacio importantísimo que es el deporte. En el deporte también aprendemos. Llámese para un servidor béisbol, para muchos otros fútbol, pero en cada uno de ellos son espacios en los que aprendemos a compartir, a convivir, con el objetivo tal vez no de ganar, sino de juntos lograr otros espacios en los que podamos atraer a nuestra familia para que pueda ser con nosotros. Un espacio fantástico de aprendizaje es el transporte público.
En el transporte público, en alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar que de 10 palabras, creo que 5 o 7 eran improperios. No es que no me lo sepa, lo que pasa es que yo creo que no hacían falta para poder comunicarnos en ese momento, ¿sí? Pero bueno, así también ahí se aprende. Otro espacio fantástico de aprendizaje es la calle. En la calle, ustedes y nosotros podemos aprender mucho dentro de una institución, dentro de un aula, y todo eso se borra instantáneamente cuando entramos al ámbito de la calle, con todos sus espectaculares, la gente caminando. Es decir, ahí es un espacio a donde aprendemos a ser con los otros o aprender de los otros, que es lo más fantástico. Otro espacio infinitamente educativo es el sector salud. Y si digo sector salud, puedo hablar de una clínica, de un hospital, de un médico en lo particular. Es decir, cuántas cosas aprendemos nosotros dentro del sector salud. Y todos volteamos la mirada siempre solamente para ver la escuela. Y yo no le estoy quitando nada a la escuela, al contrario, quisiera que la escuela fuera la organizadora y sistematizadora de todos los aprendizajes que manejamos en el entorno, que dijimos que podría ser la familia, podría ser el mercado, el transporte, el deporte, la salud. Eso es a donde se generan todas la educación en estos espacios. Hay que reconocerlos y hay que buscar que se organicen para poder ser.